Hola jóvenes, muy buen día, cordial saludo. Continuamos con las temáticas para ciencias naturales en este segundo periodo y para esta semana corresponden las teorías sobre el origen de la biodiversidad. En esta videoclase no hay un producto de entrega, es decir, al final de la semana no tienen que poner una entrega en la plataforma Teams. Esta es una clase solo explicativa, pero sí la idea es que consignen los conceptos aquí trabajados sean consignados en el cuaderno, puesto que serán necesarios para trabajar en actividades posteriores. Entonces, para poder hablar de las teorías sobre el origen de la biodiversidad, tendríamos que hablar de qué es la biodiversidad. Y como su nombre lo indica, la biodiversidad no es ni más ni menos que la diversidad de las formas de los seres vivos que conocemos hoy en día y los que ya se han extinguido. Resulta que la primera célula o la primera forma de vida era un organismo unicelular incapaz de producir su propio alimento, ¿cierto? Dado pues que evolutivamente todavía no tenía esa capacidad, es decir, que era un heterótrofo, tampoco era capaz de reproducirse mediante el sexo, o sea que era un organismo de reproducción asexual, y como la atmósfera primitiva no tenía oxígeno, entonces no podía respirarlo. Entonces estas primeras formas de vida eran anaerobios. En ese sentido, ¿cómo llega esa célula primitiva a formar la multiplicidad de formas de vida que existen hoy en el planeta Tierra? Pues sí, señores, a partir de cambios. ¿Cambios en dónde? Cambios en el material genético. Mutaciones que en su momento fueron desfavorables para algunos organismos que fueron eliminados por la selección natural, pero cambios que fueron muy positivos para otras especies, para otras formas de vida que han logrado subsistir hasta ahora o que subsistieron hasta hace mucho tiempo, como por ejemplo los dinosaurios que por muchos motivos y teorías fueron extintos. Sin embargo, entonces a partir de esa primera célula o ese primer organismo primogénito, pues a partir de esos procesos de cambios genéticos, cambios en el ADN, como los hemos visto en las clases anteriores, pues las formas de vida se multiplicaron de la forma como hoy las conocemos. Y eso es lo que se conoce como biodiversidad. Colombia es un país muy biodiverso, dado pues la posición geográfica que tiene, sus dos océanos, la gran selva amazónica, todo el macizo colombiano y las cordilleras que nos dan pues también unos ecosistemas en altura. Entonces eso permite que Colombia sea un país biodiverso y por tanto hay que cuidar, ¿cierto? Por tanto hay que preservar nuestros recursos naturales, pues recuerden que son no renovables. Entonces, de ahí una invitación también como a que podamos cuidar esta biodiversidad que en algún momento no, que es de lo que vivimos. Bueno, entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué observan aquí? Seguramente algunos dirán animales, pero no, señores, no solamente hay animales. Aquí podemos ver unas algas marinas que no son animales, aquí podemos ver un hongo que no es animal, aquí podemos ver un musgo que no es animal, aquí podemos ver una bacteria, aquí podemos ver un ciliado que no son animales, ¿cierto? Los otros organismos pues que están ahí sí lo son, pero si vemos un poquito más allá, estamos viendo biodiversidad. Pero si vemos más allá, estamos viendo características. No sé si recuerdan cuando estuvieron dibujando su criatura, su descendiente, y cuando estuvieron haciendo su mutante, lo hacíamos a partir de características, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí una piel lisa, unas escamas lisas, pero aquí podemos ver unas escamas un poco más definidas, más rugosas, pero aquí este pingüino también tiene escamas, lo mismo que estas guacamayas. Recuerden que las plumas son escamas modificadas, ¿cierto? Evolutivamente las plumas y el pelo vienen evolucionando desde las escamas. Entonces, esas características son las que nos permiten identificar esas formas de vida. Pero si vamos mucho más allá, estas características, este plumaje o estas escamas o este pelaje en los caballos, pues tiene unos genes detrás de ellas, ¿cierto? Ese fenotipo tiene un genotipo detrás y ese genotipo pues está caracterizado por un gen que si vamos más allá está formado por unos aminoácidos, tirosina, no, guanina no, esa es una base nitrogenada, la tirosina, la fenilalanina, la alanina, la valina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces resulta
que si vemos un poco más allá de esos aminoácidos, estaremos viendo los nucleótidos, las bases nitrogenadas. Ahí sí estaríamos viendo guanina, timina, citosina, adenina, formando las largas cadenas de ADN, que son las que realmente cargan con la información genética para que codifique esa información, como por ejemplo el color de esta rana que está aquí debajo del hongo, o para que codifique las lamelas que tiene el hongo, donde produce sus esporas, o para que codifique la información de esta anémona para que produzca las sustancias tóxicas que ella produce para poder alimentarse, pero que el pez payaso o el pez Nemo las tolera, ¿cierto? Y por eso ellos son muy buenos amigos en el mar. Entonces, todas esas características son las que nos van a permitir entonces comprender esa biodiversidad. Pero entonces, esa asombrosa diversidad de seres vivos que existen y han existido ha sido motivo de admiración para muchos científicos, quienes motivados por las maravillas de la naturaleza buscan las causas de tal variedad. Y es por eso que estos pensadores se dedicaron a teorizar acerca de esa biodiversidad, acerca de ese montón de formas de vida que podían observar a simple vista, sin contar los organismos microscópicos que todavía pues no eran capaces de observarlos. Entonces la teoría del origen de la biodiversidad arranca con Aristóteles. Sí, señores, por allá antes de Cristo, Aristóteles genera una teoría que se denomina teoría creacionista. Dentro de la religión católica, ustedes saben que en el Génesis, ¿cierto? Dios dijo, créanse los animales, y los animales se crearon. Si vemos más allá, en otras religiones, en otras culturas incluso, ya extintas como los mayas, ellos también tenían unas teorías creacionistas, unos dioses supremos, pues generaron a las formas de vida, a los humanos, tal y como son. Entonces, a esta teoría se le denomina también teoría fijista. ¿Por qué? Porque supone que las especies son fijas e invariables a través del tiempo y han existido tal y como son desde la creación del universo, es decir, desde el momento en que el dios de cualquiera de las culturas creó a los elefantes, son elefantes y punto, así han sido siempre. O desde que crearon el gato ha sido así. Entonces por eso se denomina teoría creacionista, porque un ser supremo los creó a esas formas de vida, o fijista porque no han cambiado, permanecen inmutables en el tiempo. Pero ya más adelante, en la modernidad, llega este señor llamado de apellido Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, y empieza a hablar de algo que se llaman las teorías evolutivas, ¿cierto? Y hay otro evolucionista muy conocido por todos ustedes, que es Charles Darwin. Y la teoría evolucionista supone entonces que las especies han ido cambiando a través del tiempo. Entonces, de ahí el concepto de evolución, de cambio, ¿cierto? De un cambio permanente. De hecho, es muy fácil pensar en evolucionismo si nosotros miramos fósiles encontrados hace miles de millones de años de organismos que ya no existen hoy en día y que las formas de vida de hoy son muy distintas a las de ese pasado lejano. Es posible entonces que las formas de vida en miles de millones de años más adelante pues sean muy distintas, incluso nosotros, o que quizás ya no existamos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la teoría evolucionista de Lamarck, estamos hablando de que Lamarck supone que la necesidad modifica el órgano y estas modificaciones se heredan a los hijos, produciendo cambios evolutivos. Mientras que Darwin dice que la teoría de la evolución, a través del origen de la biodiversidad, supone que no todos los individuos de una especie son iguales, así que los mejor adaptados sobreviven y producen descendencia, y los menos adaptados son eliminados. Desde ahí vamos a explicar desde estas dos teorías la evolución del cuello de la jirafa. Entonces, aquí vemos un antepasado de las jirafas. Las jirafas no siempre han tenido el cuello largo como lo tienen hoy. Tenían este cuello. Un cuello, una columna vertebral con unas vértebras cervicales, como las pueden ver ahí, equivalentes a 7, las mismas 7 que tenemos nosotros en el cuello. Y una jirafa, como la conoce hoy, con ese cuello gigante, pues también tiene las mismas 7 vértebras cervicales, pero se han alargado, son demasiado grandes para poder soportar el peso que supone pues este cuello tan grande, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la teoría evolucionista de Lamarck, ¿qué dice? La dificultad para obtener alimento a poca altura obliga a las jirafas a esforzarse y a estirar el cuello.
Entonces aquí pueden ver las jirafas comiendo. Recuerden que ellos comen de las hojas frescas de la acacia, pero la acacia, como es una forma de vida, pues ella también tiene procesos de evolución, y si ella se quedaba pequeña, pues se le iban a comer las hojas, su follaje. Entonces empezó a crecer y sus hojas también han sido cada vez más altas, pero la jirafa también empieza a evolucionar y empieza a estirar su cuello, dada la dificultad pues que supone obtener alimento, ¿cierto? Segundo postulado de Lamarck: su cuello crece a medida que van alargando su cuello para estirarse y coger el alimento. Su cuello crece y esta modificación se integra a su ADN, ¿cierto? Se integra a su genotipo y se transmite a la siguiente generación. Y el tercer postulado dice que las nuevas generaciones de jirafas tienen el cuello más largo. Entonces esta es la manera en que Jean-Baptiste Lamarck explica la teoría evolucionista. Sin embargo, cuando hablamos de Charles Darwin, aunque también está de acuerdo con el concepto de evolución, su teoría es mucho más diferente. Entonces él, ¿qué dice? Aquí podemos ver las mismas jirafas con la misma acacia alimentándose de ella. Entonces Darwin dice que en su primer postulado, algunas jirafas nacen con el cuello más largo que otras. Entonces estas no es que sean jirafas bebés, sino que así como en nuestra especie hay personas altas, otras más pequeñas, y resulta que en las jirafas pues también habían unas con cuellos muy altos y otros con cuellos más pequeños, ¿cierto? Entonces algunas jirafas nacen con el cuello más largo que otras. Segundo postulado: las jirafas de cuello más largo tendrán más posibilidades de alimentarse y por tanto de reproducirse exitosamente. Ustedes han visto cómo las jirafas, para poder reproducirse, pelean precisamente con sus cuellos, a tumbar al macho contrincante para poder quedarse con sus hembras. Entonces el tener un cuello grande suponía entonces tener las mejores características y de esa manera poder entonces reproducirse con la hembra, y por tanto la característica, ¿cierto? Las nuevas generaciones nacidas de las jirafas de cuello largo heredarán esta característica. Entonces de esta manera Charles Darwin explica su modelo de evolución. Y para terminar, entonces esta es una actividad que vamos a escribir también en el cuaderno, pero que no requiere una entrega, ¿cierto? Es para que la tengan ahí pendiente. Entonces dice que indica si las siguientes afirmaciones corresponden a la teoría fijista, teoría evolutiva de Lamarck o de Darwin. Es para que hagamos un repaso de las tres teorías, a ver si las comprendimos bien. Entonces dice, cualquier animal es idéntico a sus antepasados de hace millones de años. Voy a dejar pensar un segundito. Eso hace parte de la teoría fijista, Lamarck o Darwin. Muy bien, teoría fijista. Excelente, felicitaciones. Segunda pregunta. De todos los individuos de una población, es más fácil que sobrevivan y produzcan descendencia aquellos que están mejor adaptados. Recuerden que quien habló de las mejores características para la adaptación fue Darwin, ¿cierto? Entonces, esta teoría, este postulado pertenece a la teoría de Darwin. Muy bien. Tercera afirmación. Si una persona dedica su vida al deporte y consigue una musculatura muy desarrollada, es probable que sus hijos sean también muy fuertes. Entonces recuerden que este es un postulado que tiene que ver con la teoría evolutiva de Lamarck, puesto que él hablaba de que la función crea el órgano, y esa función y ese estar trabajando en una función específica hacía entonces que las características fueran modificándose y fueran llevadas al genotipo, y de ahí pasara de generación en generación. Entonces es por esto que este enunciado 3 pertenece a un postulado de la teoría de Lamarck. Muy bien. Y por último, las adaptaciones al ambiente surgen al azar y se mantienen aquellas que son beneficiosas para los seres vivos. De ahí que estos estén cada vez más adaptados al medio en el que viven. Cuando estamos hablando de adaptaciones, ¿cierto? Cuando estamos hablando de características que nos permiten adaptarnos a esas condiciones en las que las formas de vida tienen su nicho ecológico, estamos hablando entonces también de lo que es la teoría evolutiva de Darwin. Excelente. Entonces, de esta manera damos por terminada la clase de hoy. Recuerden que no hay entrega, simplemente que recordemos estas tres teorías sobre el origen de la biodiversidad, y que es gracias a estos procesos evolutivos
que estamos donde estamos los humanos, estamos donde estamos en el planeta Tierra, acompañados de una gran cantidad de formas de vida más, no porque estemos en lo más alto de la escala zoológica con un cerebro pensante, no nos hace merecedores de todo el planeta. Ya estamos viendo lo que está pasando por creernos eso, por creernos superiores. Recuerden que el planeta es para todos y hay que compartirlo con esas otras formas de vida que vienen evolucionando con nosotros y que quizás tengan muchos más años evolucionando que nosotros. No es más, un abrazo desde la distancia. Espero verlos pronto. Recuerden que las clases en línea son para resolver dudas, ¿cierto? Las clases, porque vamos a seguir haciendo las clases de esta manera, me parece un poco más eficiente. Y las en línea para resolver dudas. Como aquí pues no estamos generando una actividad en específico, entonces no es necesario que nos conectemos mañana. Un abrazo de nuevo, que estén muy bien, feliz fin de semana, hasta pronto.